¿Sabías que el maíz era considerado un regalo divino en el Imperio Inca? Hoy te cuento la historia de Saramama, la diosa que convirtió este grano en símbolo de vida y prosperidad. Descubre los misterios de esta deidad ancestral y su legado en las tierras andinas. En la vasta y rica cultura de los incas, el maíz era mucho más que un alimento. Era un símbolo de vida, prosperidad y unión con la tierra. Los antiguos habitantes de los Andes veían en cada mazorca un regalo de los dioses, algo sagrado que debía ser cultivado y protegido con reverencia. En este contexto, surgió una figura divina que personificaba la abundancia y la fertilidad de los campos, Saramama, conocida también como la Madre Maíz. Esta deidad era invocada por los agricultores en épocas de siembra y cosecha, quienes le pedían una temporada generosa para alimentar a sus familias y a toda la comunidad. Pero Saramama no solo representaba la fertilidad agrícola, también era un símbolo de conexión espiritual con la naturaleza, de respeto profundo hacia los recursos naturales. En este video, vamos a sumergirnos en el mundo de la mitología inca para descubrir el papel esencial de Saramama. Exploraremos cómo su presencia influía en los rituales y creencias de los antiguos incas y cómo, a través de ella, el maíz se convirtió en un símbolo de identidad y supervivencia para toda una civilización. ¿Quieres conocer la historia de esta poderosa deidad andina y entender por qué su influencia perdura hasta nuestros días? Acompáñanos en este fascinante viaje por el legado de Saramama, la Madre Maíz. Saramama, la diosa del maíz en la mitología inca, es una de las figuras clave dentro de la cosmovisión andina, que personificaba la conexión profunda entre la humanidad y la naturaleza. En la civilización inca, que floreció en los Andes, el maíz no solo era una fuente vital de alimentación, sino también un componente central de la economía y las creencias espirituales. A través de Saramama, el maíz se veía como un regalo divino, que garantizaba la prosperidad de las cosechas y, por ende, la supervivencia del pueblo inca. La relación entre los incas y sus dioses era una de total interdependencia, y Saramama era fundamental para asegurar la fertilidad de la tierra. En los Andes, el maíz era el cultivo primordial, esencial para la alimentación básica y también para la elaboración de bebidas rituales como la chicha. Los pueblos andinos creían que Saramama poseía el poder de otorgar cosechas abundantes, por lo que le rendían homenajes y realizaban ceremonias para obtener su favor. Saramama, junto a otras deidades relacionadas con la agricultura, como Pachamama, la Madre Tierra, y Inti, el dios del sol, formaba parte de un conjunto de deidades que representaban el equilibrio y la abundancia natural. Aunque Pachamama era venerada como la madre de todos los recursos de la tierra, Saramama era específicamente la diosa de los cultivos de maíz, responsable de la fecundidad de este grano vital. El maíz tenía un profundo simbolismo dentro de la cultura inca. No solo era alimento, sino que también se utilizaba en rituales y ofrendas. Las ceremonias para invocar a Saramama eran especialmente importantes durante las épocas de siembra y cosecha. Momentos en los cuales los agricultores realizaban sacrificios y ofrecían productos para asegurar la fertilidad del maíz. Estos rituales no solo involucraban el maíz en su forma física, sino que también incluían la representación simbólica de la diosa a través de mazorcas y figuras elaboradas en ofrendas ceremoniales. Además, el maíz en la mitología inca no solo era un símbolo de sustento material, sino también de conexión espiritual con los dioses. El respeto hacia Saramama reflejaba la creencia de que el equilibrio entre los humanos y la naturaleza debía ser mantenido con sabiduría y respeto mutuo. De hecho, las comunidades agrícolas incas consideraban a Saramama como una figura protectora que aseguraba la estabilidad y prosperidad, un símbolo de la simbiosis entre los humanos, la tierra y los elementos divinos. Saramama no solo era una diosa agrícola, sino una figura central en la espiritualidad inca, cuyo papel trascendía lo terrenal y conectaba a la comunidad con la esencia misma de la tierra y la vida. Su culto y su simbología siguen siendo parte importante de la identidad cultural de las comunidades andinas, recordando la estrecha relación que los pueblos indígenas mantienen con la naturaleza y los ciclos agrícolas. En la civilización inca, el maíz, conocido en quechua como Sara, era uno de los cultivos más sagrados y fundamentales para la supervivencia de su sociedad. Este grano no solo era un alimento básico, sino que también tenía un profundo simbolismo espiritual y cultural, siendo un elemento esencial para las ceremonias religiosas, el comercio y la vida cotidiana. Los incas dependían del maíz para alimentar a la población, y su cultivo estaba profundamente ligado a la relación de los incas con sus dioses y la naturaleza.
El maíz en la cultura inca ocupaba un lugar tan importante que era visto como un regalo de los dioses, especialmente de Saramama, la diosa del maíz. Para los incas, el maíz representaba no solo alimento, sino vida y fertilidad. En sus rituales, los sacerdotes ofrendaban mazorcas de maíz para pedir por buenas cosechas y proteger a las comunidades de sequías o plagas. Este acto no solo mostraba gratitud hacia los dioses, sino que también aseguraba la continuidad del equilibrio entre la humanidad y la naturaleza. Además de su valor espiritual, el maíz tenía usos prácticos en la alimentación. Las mazorcas se consumían de muchas maneras, y con ellas se elaboraban diversos platillos como humitas y tamales, además de ser la base para la preparación de la chicha, una bebida fermentada que era fundamental en los rituales y celebraciones. La chicha se compartía en las festividades religiosas y en reuniones comunitarias, simbolizando la unión de la comunidad y la bendición de los dioses. Este uso del maíz en la elaboración de la chicha también lo convertía en un símbolo de socialización y cooperación entre los miembros de la comunidad. El cultivo del maíz estaba organizado de manera comunitaria y se encontraba regulado por el Estado inca, que distribuía las tierras y supervisaba las cosechas. Los ayllus, o grupos familiares, colaboraban en el cultivo, y la distribución de los granos se hacía de forma que cada miembro de la comunidad tuviera suficiente alimento. De esta manera, el maíz contribuía a la cohesión social, ayudando a garantizar que todos los habitantes estuvieran nutridos y que el imperio mantuviera su estabilidad. Los incas también desarrollaron sofisticadas técnicas de agricultura para cultivar el maíz en las desafiantes condiciones de los Andes. Utilizaron terrazas agrícolas en las laderas de las montañas y sistemas de riego avanzados que les permitieron maximizar el rendimiento del maíz en terrenos difíciles. Estas innovaciones agrícolas no solo incrementaron la producción de maíz, sino que también reflejaban la importancia de este cultivo en la supervivencia y prosperidad del imperio inca. En conclusión, el maíz en la cultura inca iba más allá de ser un alimento, era un símbolo de vida, espiritualidad y unión. Conectaba a los incas con sus dioses y con la tierra que les daba sustento. La influencia del maíz trascendió su rol en la alimentación y se convirtió en una representación del ciclo de la vida, la fertilidad y el equilibrio entre los humanos y el mundo natural. Saramama, la diosa del maíz en la mitología inca, ocupa un lugar especial en las leyendas y tradiciones de los antiguos Andes, donde es venerada como una figura de fertilidad y abundancia agrícola. Las historias sobre ella ilustran el vínculo sagrado entre la tierra y los incas, así como la relevancia del maíz como sustento y símbolo espiritual. Uno de los mitos más conocidos sobre Saramama cuenta que, al principio de los tiempos, cuando la tierra era estéril y los incas sufrían de hambre, los dioses decidieron enviar a Saramama para enseñarles el arte de la agricultura. En esta leyenda, Saramama descendió a la tierra en forma de una hermosa mujer con el cabello dorado como las mazorcas maduras, y su presencia hizo florecer los campos, otorgando a los incas la primera cosecha de maíz. Según la historia, Saramama enseñó a las comunidades cómo sembrar, cuidar y cosechar el maíz, un don divino que garantizaba su supervivencia. A través de su amor y dedicación, la diosa les mostró a los incas que el maíz era un símbolo de vida y prosperidad, una promesa de abundancia si trabajaban la tierra con respeto. Otra leyenda relata que Saramama se manifestaba en las mazorcas deformes o en aquellas que crecían con formas inusuales, como si tuvieran rasgos humanos. Estas mazorcas eran consideradas manifestaciones sagradas de la diosa y eran llamadas Saramama o Madre Maíz. Estas mazorcas especiales no se consumían ni se usaban en la cocina. En su lugar, eran conservadas en altares o lugares especiales como símbolos de protección y fertilidad. Para los incas, estas mazorcas no solo traían buena fortuna, sino que también representaban la presencia de Saramama en sus cosechas, bendiciendo la tierra y asegurando futuras temporadas de abundancia. Un mito sobre el origen de la chicha, una bebida sagrada de maíz fermentado, también involucra a Saramama. Se dice que la diosa, viendo la importancia del maíz en la vida de los incas, enseñó a las mujeres de la comunidad a preparar chicha, otorgándoles el conocimiento secreto para convertir el grano en una bebida espiritualmente poderosa. Esta bebida se utilizaba en ceremonias y rituales para honrar a los dioses y pedir protección y fertilidad en las cosechas. Saramama se convierte así en la patrona de la chicha, y la preparación de esta bebida se considera un acto de conexión con lo divino. En muchas celebraciones, los incas invocaban a Saramama a través de ofrendas y danzas, representándola con figuras hechas de maíz, adornadas con flores y hojas.
Durante estas ceremonias, los campesinos depositaban mazorcas y otros productos agrícolas en altares, pidiéndole a la diosa que los bendijera con tierras fértiles y buenos climas. Algunos mitos afirman que, si los rituales eran realizados con devoción y respeto, Saramama aparecería en los campos, caminando entre las hileras de maíz y bendiciendo a los campesinos que trabajaban la tierra. Estas leyendas no solo reflejan la importancia del maíz en la vida de los incas, sino también la estrecha relación que mantenían con la naturaleza y sus deidades. Saramama representa una conexión íntima entre los humanos y la tierra, donde el trabajo agrícola no es solo una labor física, sino una actividad sagrada que debía ser realizada en armonía con la naturaleza. En la actualidad, Saramama sigue siendo una figura venerada en algunas comunidades andinas, donde su culto se ha preservado a lo largo de los siglos como símbolo de la abundancia agrícola y de la relación sagrada entre la humanidad y la naturaleza. Aunque los rituales específicos en su honor han cambiado con el tiempo, su imagen continúa vigente en las prácticas y creencias de los pueblos indígenas de los Andes, quienes aún consideran al maíz un recurso sagrado y una conexión con sus ancestros. Hoy en día, en lugares de Perú, Bolivia y Ecuador, se realizan ceremonias y ofrendas de gratitud hacia las divinidades agrícolas, incluyendo a Saramama, durante las temporadas de siembra y cosecha. En estas ceremonias, se honra al maíz y otros cultivos esenciales como representantes de la generosidad de la tierra, a la cual se le atribuyen cualidades sagradas y se le pide protección para futuras cosechas. Muchas de estas prácticas se han adaptado para incorporar elementos cristianos debido a la influencia colonial, pero la esencia de los rituales andinos sigue vigente, con Saramama representando la fertilidad y el sustento. Además, el valor simbólico de Saramama se mantiene en el arte, la literatura y el folclore de la región andina, donde su figura es utilizada para reforzar el orgullo y la identidad cultural. En la artesanía y los textiles tradicionales, por ejemplo, aparecen representaciones de la diosa y del maíz como recordatorio de la conexión ancestral con la naturaleza y de la importancia de preservar la tierra y los recursos naturales. En algunos casos, artistas contemporáneos utilizan su imagen para hacer referencia a temas como la sostenibilidad, la lucha por la protección de los recursos naturales y la resistencia de los pueblos indígenas. En el contexto moderno, Saramama también simboliza la creciente conciencia sobre la importancia de la agricultura sustentable y la preservación de las tradiciones. Las organizaciones de agricultores y las comunidades indígenas, al evocar la figura de Saramama, enfatizan la necesidad de respetar la tierra, defender el patrimonio cultural y proteger las técnicas agrícolas tradicionales, especialmente en un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la explotación de recursos. A través de esta herencia cultural, Saramama ha evolucionado de ser simplemente una diosa del maíz a un símbolo de identidad, resistencia y conexión con la naturaleza, recordando que el bienestar humano depende del respeto y cuidado hacia la tierra. Saramama, la diosa del maíz, es mucho más que una figura de la mitología inca. Representa la conexión vital entre los incas y la tierra, reflejando cómo el maíz era esencial para la vida, la espiritualidad y la cohesión de su sociedad. A través de sus leyendas, comprendemos la profunda relación de respeto y reciprocidad que tenían los incas hacia la naturaleza, donde el maíz, como regalo de Saramama, era visto como fuente de vida y prosperidad. Hoy en día, su influencia sigue viva en las comunidades andinas, que aún celebran y honran a la tierra y sus frutos. En un mundo donde la relación con el medio ambiente enfrenta desafíos críticos, Saramama permanece como un símbolo de la importancia de cuidar los recursos naturales, respetar las prácticas agrícolas sostenibles y mantener una relación armoniosa con la tierra. En última instancia, la historia y el legado de Saramama nos inspiran a reflexionar sobre la riqueza de la sabiduría ancestral y su relevancia para el presente y el futuro de nuestra relación con la naturaleza.